Señor eterno y soberano, gracias una vez más por tu bondad y por tu misericordia. Gracias por todo lo que hemos hecho en esta mañana y gracias por tu palabra que será expuesta, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, a ver, Señor, y a nadar en las profundidades, Señor, de las riquezas espirituales, Señor, en tu palabra, Señor, y que tu palabra ministre en nuestros corazones y que allí, Señor, puedan surtir, Señor, el efecto, Señor, deseado por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero enfatizar en esta mañana algunos hechos concernientes a lo que es la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Convencido que todo lo que yo pueda decir quedará corto para mi capacidad de explicar y de entender. Todo lo que yo pueda decir va a quedar corto para mi capacidad de explicar y de entender. Y como ya de antemano usted sabe, hicimos un alto hasta la semana que viene con el Sermón del Monte. La semana que viene seguiremos nuestra serie del Sermón del Monte, pero hoy vimos prudente nosotros ver de cerca unos cuantos hechos concernientes a esto de la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero empezar viendo lo que dice Juan. O sea, ¿quién es este Jesús? Viendo lo que dice Juan. Si alguien me preguntara, ¿quién es este Jesús que celebra la comunidad cristiana, su muerte y su resurrección? ¿Quién es este Jesús? Yo lo llevaría a Juan capítulo 1, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 hasta el 4 y el versículo 14. Cito: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 14. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Juan está diciendo que Dios se encarnó, que Dios vivió entre nosotros, que como el pecador no podía salvarse a sí mismo, había que pagar un rescate por el pecador, y Cristo vino, Dios vino a satisfacer su propia ira y a pagar por el pecado aquello que había que pagar, aquel rescate que había que pagar por los escogidos que Dios había ya escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y vivió entre nosotros. Y vivió entre nosotros como uno de nosotros. Conoce nuestras necesidades, conoce nuestras debilidades, conoce nuestros problemas, nos conoce porque nos hizo por diseño, porque nos creó, y nos conoce porque vivió como uno de nosotros. Y se humilló, que es la parte que encaja con Filipenses. Dios se hizo hombre, y cuando conectamos eso con Filipenses capítulo 2, versículo 5, voy a leerlo rápido porque no es donde me quiero detener. Dice Filipenses capítulo 2 versículo 5: haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, existiendo en forma de Dios. Él no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo, y le otorgó un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Pablo nos está diciendo en Filipenses que en nosotros debe haber o debe existir el sentir que hubo en Cristo, que Cristo existía
en forma de Dios antes de encarnarse, antes de suceder lo que dice Juan en el capítulo 1 de él, que dice Juan que en el principio era el verbo era con Dios, que ese verbo, dice el versículo 14, habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y dice el apóstol Pablo aquí en Filipenses capítulo 2, que existía en forma de Dios, conectándose con Juan. Y dice el apóstol Pablo que se despojó a sí mismo. Y el versículo 8 dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Dios se despojó, Dios se humilló, Dios lo entregó todo y vino a morir por sus escogidos. Y yo no quiero que olvidemos una parte, y es que nosotros somos esclavos. Guarden eso en el cerebro. Cristo vivió una vida santa, alrededor de 3 años de ministerio, proclamando el evangelio del reino, y culminó todo esto con una agonía terrible. Una agonía terrible. Pero yo acabo de decir que Juan nos dice que Cristo era Dios. Pablo nos dice también en Filipenses que Él se despojó a sí mismo, que vivió como Dios. No, dice Pablo en Filipenses, y podemos citar otros textos más que nos presentan a Jesús como Dios. O sea que nosotros tenemos que decir y llegar a la conclusión que Dios se encarnó y Dios vivió con el hombre, Dios vivió con la humanidad, y que el sacrificio que se necesitaba para Dios salvar en Cristo, aquello que había Él predeterminado, o aquello que Dios había escogido desde antes de la fundación del mundo, para Dios salvar a eso, el sacrificio que había que hacer tenía que ser un sacrificio santo, un sacrificio puro, un sacrificio perfecto, y el único que reunía todas esas condiciones era Dios mismo. Y entonces Dios en Cristo viene a morir. Y me detengo ahí porque ya mencioné la palabra agonía. Y dije que esos 3 años de ministerio concluyen con una agonía terrible. Y yo creo que, al igual que yo, cuando yo leía todo esto, y cada vez que lo leo me hago la misma pregunta, y me imagino que ustedes se la deben hacer también. Una pregunta simple: Dios en agonía. Dios en agonía. ¿Usted puede entender eso? ¿Usted puede entender que Dios está en agonía? Yo entiendo que el ser humano sufre, y que el ser humano sufre, que sufrió, sufre y que sufrirá. Eso yo lo entiendo. Pero que Dios esté en agonía, eso yo no lo entiendo. Dios en agonía por mí. Dios en agonía por ti. Dios sabía que yo no podía sufrir como Él sufrió, y Dios ocupó mi lugar. El justo por los injustos. Mira lo que sucede en la antesala de lo que es la crucifixión o la cruz. Lucas capítulo 22, versículo 39, dice el evangelista: después de salir se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar le dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, y angustiado oraba con mayor intensidad,
de modo que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Y quiero que subrayen la palabra del versículo 44, que después de decir que estaba orando, que un ángel vino a fortalecerlo. Pero ¿por qué un ángel viene a fortalecer a Jesús en medio de una oración? Dice el versículo 44, y angustiado oraba con mayor intensidad. La oración que Jesús estaba haciendo en aquel momento le había quitado la fuerza, lo había debilitado físicamente, y Cristo estaba totalmente angustiado. Dios estaba en angustia en Getsemaní por los salvos, por lo que había de salvar. Y allí Dios en angustia, dice Lucas el evangelista, y angustiado oraba con mayor intensidad. Y eso me hace recordar a Spurgeon. Spurgeon es conocido hoy por hoy como el príncipe de los predicadores. Y es conocido como él o uno de los más grandes predicadores de toda la historia del cristianismo. Claro, no me digan ni que no, pero que Jesús no cabe en esa liga, porque Jesús está fuera de liga. Jesús tiene una liga de él solo aparte. Pero luego sacamos a Jesús, y el mejor predicador de toda la historia del cristianismo que nosotros tenemos es Spurgeon. Y cuando Moody se traslada a Inglaterra a ver un sermón de Spurgeon, porque no es como hoy usted dice, bueno, yo quiero ver un sermón de MacArthur, quiero escucharlo. Usted se va a la internet, va a YouTube, usted coloca el nombre de MacArthur y le salen ahí todo un grupete de sermones, o si no, entra a la página de su iglesia y lo va a ver quizá en línea. Pero no, en ese tiempo no tenían esa tecnología, y Moody en Estados Unidos decide trasladarse a Inglaterra para contemplar a este señor predicar, porque era seguido por mucha gente y admirado por otros, porque era un hombre que tenía una capacidad dada por Dios para predicar increíble. Y cuando Moody se va, los seguidores, algunos de las personas, de los asistentes de él que van con él, van con él hasta el aeropuerto y le dicen, maestro, esperamos que disfrute la predicación. Uno, dos. Ahora sí. Cuéntenos cómo era la predicación del maestro. Y Moody, pasmado, le dijo, no es solo su predicación. Yo en mi vida he visto a un hombre que ore con tanta intensidad como ora este hombre. Porque se dice que cuando Spurgeon oraba en el calor, en el frío de Inglaterra, todo su cuerpo se empapaba de sudor, porque él entregaba todo su ser en oración. Y era fácil contemplar a este hombre de rodillas, sudoroso, con toda la ropa llena de sudor, en una oración intensa a su Dios. Y aquí yo quiero que ustedes contemplen algo parecido. Aquí estamos viendo a Dios de rodillas, pero a Dios de rodillas, totalmente angustiado, totalmente afligido, totalmente cansado, con el peso del dolor, del pecado de los escogidos en sus hombros. Y contemplar este cuadro de dolor del Salvador, esto debe llevarnos a reflexión. Y a este cuadro se le llama la agonía del Salvador. Los estudiosos bíblicos coinciden en llamarle a este cuadro la agonía del Salvador. Y la palabra agonía viene de un verbo griego que significa extrema tensión emocional y angustia. Y la angustia
una opresión, y todo lo que constituye una carga. Jesús estaba en angustia, Jesús estaba presionado, Jesús estaba cargado con mis pecados, con todo el pecado de los escogidos, con todo el pecado de la iglesia. La tensión que esto le generaba a Jesús era una tensión terrible, a tal punto que Jesús no podía ni dormir, no podía ni concentrarse, que Jesús había perdido literalmente la fuerza. Dice Lucas que un ángel vino a darle fuerza, porque físicamente Jesús había perdido la fuerza, porque Jesús estaba contemplando lo que luego, unos minutos luego, iba a empezar a acontecer. Y luego Jesús empezó a ver lo que iba a acontecer en aquel monte durante 3 horas, que eran las 3 horas de agonía del Salvador, donde Él iba solo a contemplar el pecado, a cargarlo en sí, el pecado de su pueblo. Y dice William MacDonald, hablando sobre este texto bíblico, dice William MacDonald, cito: si hay alguna otra forma por la que los pecados puedan ser salvos, que yendo yo a la cruz, revela ahora esta forma. Haciendo la aplicación sobre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Si hay alguna otra forma por la que los pecados puedan ser salvos, que yendo yo a la cruz, revela, Padre, eso ahora, revélamelo. Los cielos estuvieron callados porque no había otra forma. Jesús no escuchó una respuesta de Dios porque no había otra forma. Jesús escuchó solo un silencio del cielo porque no había otra forma. Y ahí estaba Jesús sufriendo, agonizando de dolor, de sufrimiento, de angustia, porque sabía Jesús lo que le esperaba, y sabía Jesús que iba a ser abandonado por el Padre, porque el Padre aborrece el pecado. Un momento de mucho dolor, un momento que podemos decir que era una anticipación de lo que iba a suceder en el Calvario. Y este Getsemaní, el solo pensamiento de Cristo con el contacto de los pecados, causa el agudo sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Parte de ese dolor, de las 3 horas que sufre Cristo en Getsemaní, ya cuando es crucificado, parte de esas 3 horas de agonía era que el Padre le iba a abandonar, el Padre le iba a dejar solo. El silencio del Padre que empieza aquí en este punto, en esta oración, el silencio del Padre y la exclamación que luego Cristo hace de por qué le ha desamparado en medio de la crucifixión, es lo que encierra el dolor y la agonía del Salvador. Entiéndase y veamos la agonía, el dolor y el sufrimiento del Salvador. Entiéndase y veamos a Cristo, que duró 3 años de ministerio, andando por todas las comarcas, sabiendo qué hacer en el momento oportuno, sabiendo qué cosa decir en el momento oportuno, sabiendo cuándo tenía que apartarse en el momento oportuno, sabiendo cuándo sanar, sabiendo cuándo hacer cosas. Y ahora vemos a Cristo aquí de rodillas ante el Padre, lleno de dolor, lleno de angustia, lleno de sufrimiento, lleno de frustraciones, porque sabía que iba a durar 3 horas sin la presencia del Padre. ¿Por qué me has desamparado? Es una palabra difícil. Versículo 33 de Lucas capítulo 23. Cuando llegaron al lugar que se llama de la Caravela, le crucificaron allí y a los malhechores con él, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos echaron suerte. El pueblo estaba de pie mirando, y uno de los gobernantes se burlaba de él, diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo, si es el Cristo, el Hijo de Dios. También los soldados le escarnecían, acercándose, ofreciéndole vinagre, diciendo: si tú eres el Cristo, el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también
sobre él el título escrito que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: no eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo él, le dijo, respondiendo el otro le dijo: ni siquiera temes a Dios, estando tú en la misma condición. Versículo 41, nosotros a la verdad padecemos con razón, porque estamos recibiendo lo que merecen nuestros hechos, pero este no hizo ningún mal. Y le dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando eran como las hora sexta, descendió oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó en medio. Entonces Jesús, gritando a gran voz, dijo, lleno de dolor y lleno de agonía, énfasis añadido: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio que lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Toda la multitud que estaba presente viendo este espectáculo, al ver lo que había acontecido, volvieron golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea se quedaron lejos mirando estas cosas. Y esto completa todo el cuadro de dolor del Salvador. He llevado a la cruz. Hay sátira, hay canciones, hay predicadores que han dicho: bueno, Satanás se opuso un sinnúmero de veces para que vaya a la cruz y para que no tenga el contacto que tuvo con el pueblo, y Satanás lo llevó a la cruz y Satanás lo crucificó y Cristo fue sacrificado por el diablo. ¿Ustedes no han escuchado eso? Satanás mató a Jesús. Satanás, Dios entregó en manos de Satanás a Jesús. No, eso no es así. Dios se sacrificó a sí mismo para salvarnos a nosotros. Dios sufrió voluntariamente por nosotros para salvarnos. Y ese dolor y todo lo que pasó allí fue dirigido por Dios para salvarnos a nosotros. Satanás no podía con Cristo. La fuerza de las tinieblas no podían con Cristo. El poder y la autoridad que había en este hombre era mayor que todo lo que podía haber alrededor de él, debajo de él y por encima de él, porque la Biblia nos dice que todo fue creado por medio de él, para la gloria de su nombre. Nada podía detener la gloria de este hombre, porque este hombre era Dios. Este hombre era Dios. Y solamente Dios puede ser doblegado por Dios. Y es entregado por él mismo. Satanás estaba en un rincón porque Dios había tomado el escenario y Dios estaba dirigiendo todas las cosas que allí iban a acontecer. Todo lo que estaba aconteciendo allí no estaba aconteciendo por pura coincidencia. El dolor que había en Cristo, todo lo que Cristo estaba pasando no era pura coincidencia. Fue que desde antes de la fundación del mundo, Dios predestinó que la iglesia iba a salvarse a través de ese sacrificio eterno. Y ese dolor fue por mí, y ese dolor fue por ti, y ese sufrimiento fue por nosotros. Y dice que el versículo 44, que cuando eran como las 6 de la tarde, ¿qué sucede? Una oscuridad. Algunos estudiosos bíblicos dicen que es inexplicable esta oscuridad. Y es inexplicable porque no había un eclipse. No había un eclipse. No había razón para que la luna eclipsara al sol. No se produjo. El sol estaba en su fulgor, la luna estaba en el mismo lugar, todos los elementos de la naturaleza estaban en el lugar que tenían que estar, pero allí estaba pasando algo en ese lugar que era sobrenatural, y era que Dios estaba muriendo por los escogidos.
Y alguien podía preguntar, bueno, creo que lo preguntamos un miércoles en un estudio bíblico: ¿puede Dios morir? Dios puede morir. Bueno, no, decimos nosotros, Dios no puede morir. Y es inconcebible nosotros pensar que Dios muere. No, es que Dios no puede morir, pero Dios murió y sufrió en la cruz por los escogidos. Pastor, yo no entiendo eso. Yo tampoco. Nunca voy a entender que cómo Dios puede morir y murió por nosotros en la cruz. Yo tampoco. Esa oscuridad podemos verlo como algo sobrenatural. El sol estaba en el mismo lugar, como ya dije, la luna también, pero todo se oscureció. Dios estaba muriendo en la cruz y ese acontecimiento no era un acontecimiento que iba a pasar desapercibido. El Salvador estaba muriendo y estaba muriendo con una agonía increíble. Tus pecados estaban en sus hombros, mis pecados estaban en sus hombros, y el dolor de la distancia del Padre lo estaba consumiendo. Y todo se oscureció en medio de ese cuadro aterrador. El cielo oscureció. Yo creo, sin temor a equivocarme, que si hubo un momento en el cielo en que los ángeles que están uno a la derecha y otro a la izquierda dejaron de esos ángeles que dice Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 dice que él vio una visión y que habían ángeles por encima, que el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Yo creo que la única vez en toda la historia que en el cielo se dejó de cantar, que todo el mundo dejó de vociferar gloria a Dios, fue el momento en que en esa cruz, lleno de dolor, lleno de angustia y lleno de sufrimiento, el Salvador dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y luego concluyó su sacrificio eterno con las palabras: consumado es. Imagínese lo que está sucediendo aquí. Cristo está bebiendo la copa de ira. Cristo vino a salvarnos ¿de qué? De la ira de Dios. Entonces, ¿qué hace Él con la copa de ira que me tocaba a mí? Cristo se toma la copa de la ira. Y la copa de la ira contemplaba ser abandonado por Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son las palabras de dolor, de sufrimiento y de tristeza que exclama el Salvador colgado de la cruz. Se quedó 3 horas con el pecado del pecador, y eso produjo como resultado 3 horas de incesante oscuridad, allí sufriendo por nuestros pecados. Y Dios les retiró su presencia. Cristo fue abandonado por Dios. Esto a mí, no sé cómo usted puede ver esto, pero a mí me resulta esto incomprensible. Por eso le dije que todo lo que yo le pudiera decir con este tema sobrepasa las limitaciones que yo tengo. Yo soy limitado en cuanto a esto. En cuanto a este tipo de pensamiento, yo tengo muchísimas limitaciones porque mi mente no puede cruzar esa barrera. La suya sí, quizá, porque ustedes tienen mentes brillantes, pero yo no. Yo no puedo entender cómo Dios pudo abandonarse a sí mismo. Y cómo Dios pudo abandonarse a sí mismo, producirse dolor a sí mismo por un pecador que no merecía absolutamente nada de él. Cómo Dios decide sufrir de esta magnitud, cómo Dios decide sufrir de esta forma por alguien que no merece ni siquiera su gracia, no merece absolutamente nada. Cómo Dios decide morir por un ser insignificante que no merece absolutamente nada de Dios. Si usted entiende eso, explíquemelo. La agonía de Dios.
la agonía del Salvador, la forma en la que Dios decide angustiarse a sí mismo, la forma en la que Dios decide humillarse a sí mismo, la forma en la que Dios decide colocar a su propio Hijo por mí, que no merecía absolutamente nada, por mí, que era un pecador injusto, malo, perverso, que lo único que yo merecía era su ira, que lo único que yo merecía era el infierno, pero Él me dio gracia. Dios me dio gracia. Yo no sé qué tú merecías, ni sé lo que tú entiendes que tú merecías, pero conforme a lo que la Biblia nos enseña, nosotros todos estábamos condenados. Y Cristo, el santo, el justo, el perfecto, vivió y murió como yo debí morir. Vivió para que yo viva su vida y no llegue a la muerte que debía yo tener por causa de mis pecados. En aquella cruz, en aquel monte, cuando toda la multitud que él le había hecho un sinnúmero de favores, toda aquella multitud, que dentro de esa multitud había gente que él había sanado de lepra, había ciegos que él le había dado la vista, habían personas que habían visto a Cristo sanando y haciendo todas las cosas que Cristo hacía en el pueblo. Y esa multitud, que es la misma multitud que gritó ante Pilato, crucifícale, esa multitud lleno de ingratos, lleno de pecadores, esa multitud cuando ve lo que está sucediendo y cuando ve que el velo se rasgó, que la tierra tembló, que todo se oscureció, se empezaron a dar por el pecho. No es suficiente yo sentir remordimiento, eso no es suficiente. Es suficiente yo volcarme ante Dios en arrepentimiento, yo manifestarle a Dios mi arrepentimiento. Eso sí, pero no es suficiente con yo darme por el pecho y sentir remordimiento, porque Dios está muriendo por mí, porque en ese momento Dios estaba muriendo por nosotros. La voluntad del Padre era que el Hijo sufriera. Esa era la voluntad del Padre, que el Hijo sufra. ¿Cuál es la voluntad del Padre para tu vida? ¿Cuál es la voluntad del Padre para tu situación? Dios no quiere que tú sufras. Su Hijo sufrió. Y si su voluntad es que tú sufras, tú vas a sufrir. Si dentro de la voluntad de Dios, Dios contempló en tu vida, tu historia, si la historia de tu vida contempla sufrimiento por el Padre, aunque tú digas como dijo Cristo, pasa de mí esta copa, te beberás la copa, disfrutarás la copa y la copa la llegará hasta el fin, porque esa es la voluntad del Padre. Si el cielo guardó silencio por el Hijo, mientras el Hijo sufría, ¿tú crees que el cielo no va a guardar silencio si la voluntad del Padre es que tú sufras? El dolor y el sufrimiento muchas veces son el cincel y la maceta con la que Dios va forjando a un hombre de Dios en nosotros, con la que Dios va forjando ese hombre a la estatura de un varón perfecto. Y nosotros no lo vemos así. Nosotros nos concentramos en lo que nos esté pasando o en lo que no nos esté pasando. Nosotros nos concentramos en nosotros. Nosotros pedimos: Señor, mira, yo estoy pasando esto. Señor, mira, yo estoy pasando aquello. Señor, mira, yo estoy sufriendo por esto. Señor, mira, yo estoy siendo angustiado por esto. Y se nos olvida que si la voluntad de Dios es que yo pase por Getsemaní, voy a pasar. Y la oración correcta de nosotros debe ser la que hizo Cristo: yo no quiero pasar por esto, pero si es tu voluntad, adelante.
hay una alternativa, Padre. El silencio del cielo le dijo, no hay una alternativa. Y Él fue a la cruz. ¿Tú crees que hay una alternativa contigo? Cada uno de nosotros de manera particular y de manera individual pasa y está pasando por situaciones, por momentos difíciles, por momentos de dolor, por momentos de crisis, por momentos por momentos y por situaciones que nos quebrantan, que nos hacen sufrir, que nos hacen sentir mal. Y cuando yo contemplo el dolor de Dios en la cruz, el dolor de Dios en Getsemaní, el dolor de Dios en aquel madero, yo tengo que caer de rodillas y decir, Señor, haz tu voluntad. Pero nosotros creemos que Dios quiere cualquier cosa para nosotros, menos el sufrimiento. Y estamos cerrados, porque el sufrimiento está contemplado en nuestras vidas, igual como las victorias, o lo que nosotros consideramos victoria, o lo que nosotros consideramos sufrimiento. Y somos nosotros mismos los que decimos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Lo decimos, y lo decimos cuando vemos a otro por una situación difícil, y lo decimos cuando vemos a otro por una situación adversa, pero no lo decimos cuando somos nosotros que los estamos pasando, y no lo decimos cuando es a nosotros que hay que decirnos, ahí nosotros no lo decimos. Otro no lo dice y nosotros como que bueno, tú lo dices porque tú no estás pasando por aquí, pero esa es la vida del cristiano, esa es la vida del creyente, esa es la vida de aquel hombre y de aquella mujer que aman y quieren serle fiel a Dios, que no importa el dolor, no importa el martirio, no importa el sufrimiento, no importa lo que esté pasando, ese hombre y esa mujer deben vivir para la gloria de Dios. Ese hombre y esa mujer deben vivir para exaltar el nombre de Dios. Ese hombre y esa mujer deben vivir para que su vida, para que su andar, para que su caminar, para que su acostarse sea para la gloria de Dios, y ellos puedan reflejar a ese Dios, esa gloria a ese Dios, y mostrando la gloria de ese Dios, ellos puedan predicar a otros y otros puedan ver que ellos son carta leída y puedan leer a Cristo en ellos. ¿Por qué situación está pasando tú? ¿Por qué situación estás tú pasando? ¿Cuál es la situación que a ti te causa agonía? ¿Cuál es la situación que a ti te causa dolor? Cristo dejó la vera en las manos del Padre y fue en oración, y no cualquier oración, una oración llena de angustia, llena de dolor, llena de sufrimiento, y allí en las manos del Padre dejó su angustia y dejó sus deseos. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son las cosas por las que tú te desvives? Las cosas que tú entiendes que deben pasar y que no están pasando. Las cosas que tú entiendes que están funcionando mal y que deberían funcionar de otra forma. Y que tú dices, pero me está sucediendo esto, yo sí tengo mala suerte porque yo tengo tantos años pasando tal o cual cosa, yo tengo tanto tiempo en esta situación, y ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que Dios no me escucha? ¿Será que Dios no me oye? Bueno, tengo buena noticia. Si Dios no te escucha es porque la voluntad de Dios es que tú estés pasando por eso. Es que Dios no anda persiguiendo tu gloria, Dios no anda persiguiendo que tú te sientas bien. Eso no es lo que Dios persigue. Dios no persigue que tú te sientas bien. Dios lo que persigue es su propia gloria, y Él glorificarse en ti y a través de ti, y mostrar a su Hijo en tu vida y a través de tu vida, para que los demás puedan glorificar a su Hijo en ti. Hasta que eso no acontezca, las cosas no van a cambiar. Nosotros tenemos que dejar de ver las cosas desde el punto de vista de que a mí me está pasando esto, a mí me sucedió esto, a mí me eso, y empezar a verlo desde la óptica de que Dios ha permitido esto, aunque yo no sepa la razón.
Dios ha permitido esta situación, aunque yo no entienda la razón. Pablo dice, que lo cité la semana pasada, que nosotros vemos por espejo oscuramente. O sea, ahora mismo nosotros no entendemos muchas cosas de las que nos están sucediendo. Tenemos 1100 preguntas, tenemos preguntas sin contestar y tenemos más preguntas sin contestar que las que se nos han dado respuesta. Pero no importa, cerremos los ojos y miremos el blanco soberano, a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Y un día vamos a entender. Y un día estaremos frente al Padre. Y allí, con Él, entenderemos lo que no entendemos hoy. Y entenderemos que Cristo no vino a morir y a sufrir para que yo me sienta bien. Cristo vino a morir y a sufrir en la cruz para salvarme de mis pecados y para que yo pueda vivir una vida que le glorifique a Él. ¿Estamos glorificando nosotros a Cristo en nuestras vidas? Lucas capítulo 24, versículo 1, para ir cerrando, que el tiempo se me va. Y el primer día de la semana, o sea el domingo, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado, y hallaron removida la piedra del sepulcro, pero al entrar no hallaron al cuerpo de Jesús. Aconteció que, estando perplejos por esto, he aquí se pusieron de pie junto a ellos 2 hombres con vestiduras resplandecientes. Como ellos les tuvieron temor y bajaron la cara a tierra, ellos le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Jesucristo no está aquí en la tumba. Le dicen esos 2 ángeles que estaban ahí, le dicen: Jesús no está aquí en la tumba, Él ha resucitado. Y gloria a Dios porque ha resucitado. Y qué bueno que ha resucitado, porque eso es lo que nosotros celebramos que Él ha resucitado. Celebramos la resurrección y celebramos que la muerte no lo pudo contener. Celebramos que el infierno no lo pudo contener y tuvo que vomitarlo. Gloria a Dios por eso. La muerte no pudo contener a Cristo. El infierno no lo podía contener, porque Dios estaba efectuando su obra de redención y Él no se iba a quedar en la tumba. Surgieron luego muchas hipótesis. Surgió una hipótesis de que, bueno, un invento de las autoridades de la iglesia o de la religión judía. Bueno, vamos a decir que los judíos vinieron de noche y se llevaron el cuerpo. Y con eso desmontamos el que Él resucitó. Pero ellos olvidaron que fueron ellos mismos que pidieron una legión de guardia que estuviera custodiando la tumba. Y que era imposible que este grupito de discípulos, de hombres débiles, hombres que no eran gente de guerra como eran estos soldados, gente que no estaban acostumbrados a pelear así, que esos hombres debiluchos, mal comidos algunos, se enfrentaran a esta legión de soldados. Eso era imposible. Solo tenemos un relato, tenemos 4 formas de ver la resurrección de Cristo: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y uno complementa al otro. Y nosotros vemos que cuando Cristo resucita, cuando se abre la tumba, ¿para qué se abrió? ¿Para qué se abrió la tumba? ¿Para que Él saliera? No. La tumba no se abrió para que Cristo saliera, porque ya Cristo no estaba en la tumba cuando la tumba se abrió. La tumba se abrió para que las mujeres, cuando fueran allí, las mujeres supieran que Él no estaba ahí, que Él había resucitado. La tumba se abrió no fue para Cristo, la tumba se abrió fue para el hombre, porque ya Él no estaba en la tumba, Cristo había resucitado. Y resucitó para culminar su obra redentora y de salvación para los escogidos. Nosotros conmemoramos eso, nosotros celebramos eso, y esto debe llevarnos a nosotros a reflexionar
Cristo murió por mí, Cristo sufrió por mí. Todo lo que yo he dicho en esta mañana no es ni siquiera una milésima de lo que es en realidad el hecho. Yo le he pasado a todo esto por encima demasiado rápido, y aquí tenemos material para 2 años de predicación. O sea, yo le he pasado demasiado rápido a esto, pero lo que debemos es llevarnos la idea. Dios murió en el Calvario. Viene, según dice Juan, en Juan capítulo 1, quien maneja el asunto ese del verbo o el logo, que por el asunto del contacto con los griegos, y es el único que de manera magistral de los 4 evangelistas presenta a Jesús así como el verbo, como el logo de Dios, y dice que ese logo de Dios vive entre nosotros. Dice el apóstol Pablo que Dios se despojó, se humilló, que vivió entre nosotros, y nosotros vemos a cada uno de los evangelistas como nos da el relato del dolor, del sufrimiento, de la agonía del Salvador, y luego como al final de cada uno de los evangelios nos presenta la gloria, la culminación de ese sacrificio santo y eterno del Padre por causa de aquello que Él había escogido. Quiero decirte en esta mañana, primero, tú estás consciente que Cristo murió por ti. Yo lo que quiero es que nosotros pensemos en esta mañana si nosotros estamos viviendo como que Cristo murió por nosotros. Tú estás dando gloria a Dios con tu vida. Tú estás mostrándole a todos los demás, a todos los que están a tu alrededor, a todos los que te ven, a todos tus compañeros, a todos los que están en tu radio de acción. Estás tú mostrándole a Cristo. Están ellos viendo a Cristo. Es que tú no sabes que es que para que ellos puedan ver a Cristo, yo tengo que dejar de hacer. Sí, hay cosas que nosotros vamos a tener que ceder. Hay cosas que nosotros vamos a tener que callar. Hay cosas que nosotros vamos a tener que sufrir. Pero siempre y cuando sea por dar gloria a Cristo, no nos debe importar. Y recuerdan 2 citas que le di la semana pasada, citando a Justo L. González en su historia de la iglesia. Cité a Policarpio, ¿recuerdan? Y cité a esas mujeres que murieron en el martirio. Y estas mujeres, incluyendo al mismo Policarpio, estaban convencidos y estaban agradecidos de Dios porque ellos iban a ser martirizados, porque iban a ser arrojados a los leones, iban a ser devorados para la gloria de Dios. Hoy nosotros no tenemos ese problema. No somos arrojados a los leones en el circo romano, pero hoy nosotros tenemos muchísimas crisis internas, muchísimos problemas en todas partes, en el trabajo, problemas en la sociedad, problemas en nuestras casas, problemas de toda índole. Y esos problemas de toda índole que nosotros tenemos, debemos llevarlo al pie de la cruz y entregarlo al Señor y decirle al Señor: Señor, por ti yo estoy dispuesto a pasar ese Getsemaní. Y que el Señor nos ayude a que nosotros podamos reflejar su gloria en cada una de nuestras situaciones. Y que el Señor nos ayude a que nosotros podamos ser creyentes genuinos y podamos nosotros reflejar a Cristo, aunque ese reflejar a Cristo nos cause dolor. Si nos causa dolor, estamos reflejando a Cristo. Muchas veces no nos causa dolor, solo nos causa alegría. Y nos causa alegría porque muchas veces lo estamos mezclando con nuestro orgullo y con nuestras pretensiones. Pero cuando nos causa dolor, nosotros estamos convencidos que estamos haciendo algo en contra de nuestra voluntad. Que el Señor nos dé la fuerza. Y que no mande un ángel como le mandó a Cristo para que le dé fuerza. Que su Espíritu Santo nos dé las fuerzas suficientes y necesarias para que nosotros seamos baluarte de la verdad en este mundo corrupto que nos ha tocado vivir, y que nosotros podamos ser lumbrera y que nosotros podamos reflejar la gloria de Cristo donde quiera que nosotros estemos. Señor, gracias por tu misericordia y por tu bondad, Señor. Gracias, Señor, porque sigo sin entender, Señor, tu amor inigualable, Señor. Sigo sin entenderlo, Dios, y no puedo hacer más que agradecerte, Dios. Agradecerte porque salvaste a un pecador como yo.
Me salvaste a mí, Señor, que soy el peor de todos los pecadores, Señor. Y no hay forma, Señor, de yo poder decir palabras que puedan quedar a la altura, Señor, de lo que yo deba decir. Estoy consciente de eso, que todo lo que yo pueda decir, Señor, quedará corto. Por eso solo quiero decir gracias, Señor. Gracias por Cristo, gracias por el sacrificio en la cruz. Y gracias, Señor, por no tomar en cuenta mis pecados, Señor, porque hay otras personas en el mundo que son mucho mejores que yo, pero a ti te plugo salvarme a mí, Señor. Gracias, Señor. Ayúdame, Señor, a vivir a la altura del sacrificio de Cristo, Señor. Ayúdame, Señor, a dejar de pensar en lo que me conviene a mí, lo que no me conviene. Ayúdame, Señor, a que yo pueda pensar en lo que dé gloria a Dios o lo que no dé gloria a Dios. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Ayúdame a vivir y a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.